Bueno, estamos muy cerca de recibir nuestro aguinaldo, que tanta falta y con mucho trabajo, pues justamente tenemos el derecho de recibirlo, pero surgen ciertas dudas al respecto, si estuve incapacitada, si tuve una licencia, si tuve horas extra y muchísimo más. Hoy queremos conocer cómo se calcula ese aguinaldo y todas esas dudas que queremos que usted las exponga vía WhatsApp para que se comunique con nosotros y aproveche la presencia de nuestro invitado esta mañana, el abogado don Boris Molina. Muy buenos días, don Boris. Buenos días, Verónica, y a toda la teleaudiencia. Y bueno, y para los que tengan dudas, empecemos cómo se calcula el aguinaldo. Esa es la primera duda, así que vamos a iniciar con esa pregunta. Pareciera que es muy fácil, es simplemente tomar el monto que usted se gana desde el 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del próximo año y divide ese monto entre 12 y ese es el monto que le tienen que pagar. Pero, así de simple. Así de simple, o sea, agarrar ese monto total y dividirlo entre 12. Entonces, si ha trabajado los 12 meses completos, más o menos va a ser como el salario de un mes lo que va a recibir. Pero puede ser más, si ha recibido, digamos, las horas extras y todo, entonces va a ser un poquito más alto ese promedio que le dé. Igual, si ha estado incapacitado mucho tiempo, entonces no va a recibir ese promedio mensual más o menos. Entonces, don Boris, para que nos quede clarísimo, uno suma los 12 salarios y los divide entre 12. Entre o sea, 12. Más bien, para que quede más claro, suma la cantidad que haya recibido en ese lapso de tiempo, desde el 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del próximo año. Todo lo que haya y lo divide generado. entre 12. Correcto. Así de sencillo. Así de simple. Muy correcto. bien, bueno, yo creo que con eso nos queda más claro. Ahora, ¿cómo se paga y cuándo se paga el aguinaldo? Bueno, debería de pagarse el 1 de diciembre. Aquí quiero hacer referencia, Verónica, a algo muy importante, cómo nace la figura del aguinaldo. Dos grandes juristas costarricenses a los que yo quiero mucho, los señores Umaña, Manuel Francisco y Carlos Manuel, dicen una frase que a mí me encanta, y es: el aguinaldo es la mayor conquista social del siglo XX que tuvo Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo tan importante que se da precisamente como un premio por parte del patrono para que la persona lo pueda disfrutar en Navidad. Claro. Entonces, lo lógico es que lo reciba la primera semana de diciembre, pero tenemos conocimiento de que lo extienden, dicen que por ley hasta el 20 de diciembre, Eso he escuchado. pero realmente lo que se ha establecido es como una costumbre en ese sentido. La obligación del patrono es hacerlo en la primera semana de diciembre, porque ya para ese momento tiene el cálculo de cuánto fue ese promedio y no se justifica que lo retenga ni un solo día. Ahora, otra situación, ¿se podría pagar el aguinaldo en especies, por ejemplo? No, ¿Eso es legal? definitivamente no. Se puede contar y definitivamente eso es así. Por ejemplo, en el caso de las empleadas domésticas que trabajan en la casa, entonces al promedio de salario líquido que reciben se le suma un 50% porque se supone que la estadía, la comida y todo eso que le dan también es parte del salario en especie, pero reciben el salario en especie, pero el aguinaldo tienen que recibirlo en efectivo. Ahí no hay forma de que le puedan compensar, exactamente. Ahora, ¿cómo se hace entonces en el caso de la empleada doméstica que trabaja por horas, que tiene este tipo de contratación? ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Ahí es diferente, porque entonces esa persona está recibiendo solo un salario líquido, entonces no se le suma nada en especie. Entonces, simplemente lo que haya recibido en ese lapso de tiempo se divide entre 12 como cualquier otra actividad y se le paga con base en eso. O sea, si trabaja solo 3 horas semanales y eso suma 20,000 colones al mes, 20,000 por 12, entre 12, en este caso le va a dar siempre los mismos 20,000. Pero si un mes trabaja 6 horas, el otro trabaja 4, se le suma lo que sea y se divide entre 12. O sea, lo que nos tiene que quedar claro es que todo lo que recibamos lo tenemos que sumar y dividir entre 12. Y literalmente todo, Verónica, porque también hay algunos patronos muy vivazos, ¿verdad?, que le dicen: no, mire, usted solo lo que recibió en salario, y le quitan las horas extras, le quitan las licencias, le quitan bonificaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los empleados tienen que estar claros que es todo lo que se recibe en calidad de salario, se suma y se divide entre 12. Muy bien. ¿Las horas extra también tienen que venir incluidas en este aguinaldo? Claro que tienen que ir incluidas, así es. Sí, sí. O sea, todo, nada queda bueno, por fuera. Esa pregunta, Verónica, me recuerda a otro caso, por ejemplo, que son muy vivazos algunos patronos. Resulta que no incluyen las horas extras en el pago que hacen para efectos de la caja. Oficial. Y entonces, cuando llega el fin de año,
le quieren hacer el cálculo del aguinaldo con lo que le pagaron a la caja y están dejando por fuera esas horas extras, que no solo, digamos en este caso, le quitaron esa oportunidad al trabajador de que se le reflejara en los ingresos en la caja, sino que también quieren que se le refleje en el aguinaldo y posiblemente también en las vacaciones. Bueno, es que se aprovechan. Tenemos la primera consulta de una televidente. Ella dice que a su marido se le paga por semana, que cómo se genera el cálculo del aguinaldo en estos casos. Bueno, vea qué linda esa pregunta. Resulta que en Costa Rica nos acostumbramos a calcular los salarios de manera mensual, pero el año tiene 52 semanas. Entonces, el aguinaldo nace precisamente como una forma de compensar esa desproporción que existía entre el cálculo por meses y por semanas. Por eso se determinó que se hablara de un monto global. No importa si el salario es mensual, semanal o quincenal, lo que se suma es el monto de lo que recibió en el año completo. Recuerden la fecha, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente. Eso es lo que incluye. Ahora, ese monto. ¿Qué pasa con los trabajadores que no tienen el año completo? Porque tenemos justamente una consulta al respecto de un televidente que dice, tengo 3 meses de trabajar, ¿tengo derecho a aguinaldo? El proporcional, exactamente. Entonces, asumimos que como no estuvo 9 meses trabajando, ese monto que recibió en esos 3 meses se divide entre 12. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, obviamente va a recibir, digamos, la cuarta parte de lo que recibiría otro que trabajó todo el año. Todo el año, claro, proporcional, como usted decía. Siempre es proporcional. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador que renuncia en estas fechas, en este periodo? ¿Cuánto tiene el patrono derecho para poder reconocerle ese aguinaldo? Es inmediato. Eso es importantísimo también, Verónica, porque recordemos que el aguinaldo es un derecho inalienable, no se puede tocar por parte del patrono, y lo que está haciendo de alguna forma el trabajador es un ahorro. Entonces, aunque renuncie, aunque lo despidan por cualquier causa, ese derecho no se pierde y el patrono está obligado a dárselo inmediatamente. Si no lo da, entonces incurre o podría incurrir en el delito de retención indebida, ¿verdad? Porque es plata que no es suya, es plata del trabajador. Entonces, ahí estamos claros en que no hay forma de que lo retenga. O sea, no puede hacerlo. Tenemos otra consulta. Si tengo, por ejemplo, un salario de 400,000, pero a esto se le suman comisiones, ¿estas comisiones deben ir incluidas en el aguinaldo? Bueno, es que el salario, si usted me habla de que es un salario neto más las comisiones, para efectos prácticos todo es salario. No importa el concepto por el que venga. Comisiones, bonificaciones, regalías, como quiera verse, todo entra parte de ese salario. Pero algunas veces algunos patronos también quieren burlar, digamos, la ley en ese sentido y entonces ponen comisiones como si fuera distinto al salario normal y no, todo es una sola cosa. Entonces todo tiene que sumarse. Todo suma, eso tiene que quedarnos muy claro. Exactamente. Tenemos otra consulta. Dice, hablan de la pensión alimentaria, inicia apenas este mes, o sea, este mes de noviembre, que sí tiene que pagar aguinaldo o cuánto debería pagar de aguinaldo porque acaba de empezar con este pago de pensión. Claro, ahí estamos hablando de otra cosa completamente distinta al salario del trabajador. El 13º mes en la pensión alimentaria y también en la pensión, por ejemplo, que reciben las personas que después de muchos años de laborar, valga la redundancia, se pensionan, es diferente al régimen laboral del que estamos hablando en materia del aguinaldo. Ese aguinaldo, que se le llama también en las pensiones alimentarias, es un derecho que ya tiene completamente el beneficiario. Si le asignaron la pensión en el mes de septiembre o octubre o noviembre, en diciembre le tiene que dar completo un mes. Por eso es mejor hablar en materia de pensión alimentarias del 13º mes que hablar de un aguinaldo propiamente dicho, porque aquí ya no vale el tema del promedio, sino que es un mes exacto. Entonces no hay quite, tiene que pagarlo. No hay quite, se la pusieron en noviembre, en diciembre va doble. Tenemos la consulta de saloneros, que si ese 10% que ellos reciben extra o de comisión va incluido en el aguinaldo. Bueno, los saloneros dieron una lucha importantísima hace, yo calculo, unos 20, 25 años, precisamente para que esa comisión que llaman, en la realidad es un impuesto, y es un impuesto que es de ellos. Es el impuesto al 10%, el impuesto del servicio que ellos realizan
es obligatorio, no es facultativo, y entonces es plata de ellos, es parte del salario que reciben los saloneros. Para eso incluye el tema de las vacaciones, incluye el tema del aguinaldo, y es parte de su salario. A la hora, por ejemplo, de una liquidación, si hay oportunidad de que reciban auxilio de cesantía, debe también entrar ese monto dentro del rubro total. Tenemos otra consulta sobre una trabajadora que dice que lo que trabaja son sábados, domingos y feriados. Esos son los únicos días. Pero el patrón lo que le dice es que con esa figura de trabajo que tiene no hay derecho a aguinaldo. El patrón está equivocado, ella es una empleada absolutamente igual a cualquier otro trabajador. Hay tres cosas, digamos, Verónica, que determinan cuál es la relación laboral. Que haya una prestación de servicio entre una persona y otra, que se le pague un salario, ¿verdad? Y que haya subordinación, es decir, que yo le ordeno a usted como patrón para que usted haga las cosas. En el caso que la señora hace la consulta, cumple, digamos, con esos tres requisitos y por lo tanto es empleada y se le tiene que pagar todas las condiciones, todos los derechos que están a favor de ella, aguinaldo, vacaciones, cesantía, todo lo que corresponda. Muy bien, tenemos otra consulta. Es un caballero que nos dice que tiene 26 años de trabajar en la fuerza pública, pero que lleva 5 meses de incapacidad. ¿Qué pasa con estos 5 meses de incapacidad? ¿Se van a ver reflejados en su aguinaldo? Definitivamente no. La gente tiene que comprender la diferencia entre una incapacidad y una licencia. La incapacidad no es cuando usted se incapacita, se rompe, se suspende, por decirlo así, el contrato laboral y entonces ya no va sumando para el aguinaldo. Cuando es una licencia, no se rompe, no se suspende el contrato, sino que continúa, entonces ahí sí hay una obligación del patrono a sumar eso. Entonces, lamentablemente no, para nuestro amigo policía, eso no le va a sumar en el aguinaldo. O sea, 5 meses que quedan por fuera. Quedan por fuera porque no recibió salario, realmente lo que recibió fue una subvención que se da por parte de la incapacidad, en este caso la paga la caja. Ok. Ni siquiera lo paga el patrono. Nuestra siguiente consulta es licencia de maternidad, del 1 de octubre al 3 de febrero. Que dice, nos dice esta madre que cómo queda entonces ese aguinaldo cuando es licencia de maternidad. Totalmente claro, es como si estuviera trabajando. La licencia la sigue pagando, en este caso, el patrono. Es la obligación legal es del patrono. Entonces queda exactamente igual. En diciembre le tienen que pagar el aguinaldo y eso suma dentro de todo ese paquete. Sí, por ejemplo, cuando se trabaja con contrato o por servicios profesionales, ¿se recibe aguinaldo? Bueno, eso es algo muy importante también, Verónica, porque algunos patronos han querido, digamos, burlar la ley también en el sentido de establecer contratos profesionales con personas que no son profesionales. Y entonces hacen la figura en el papel como que si fuera un contrato profesional, pero en la realidad es un contrato laboral. Cuando hay un verdadero contrato profesional, ahí sí no hay posibilidad de que obtenga un aguinaldo. O sea, yo le doy servicios a usted como abogado, se los doy en forma, digamos... por un periodo nada más. O puede ser permanente. Usted dice, mire, don Boris, yo quiero contratarlo a usted como mi abogado para que en el momento que yo lo llame en cualquier día del mes para hacer una consulta, usted me la atienda. Y entonces convenimos que yo le voy a cobrar, digamos, $500 por eso al mes. Eso no me hace empleado suyo. Yo le estoy dando un servicio. Ahí sí hay servicios profesionales. Pero, por ejemplo, yo llego y le digo a una empleada doméstica que la voy a contratar por servicios profesionales y lo que hago es ponerla a hacer la limpieza en la oficina, la sujeto a un horario, le doy las órdenes permanentemente de que haga o no haga, o que venga o no venga. Entonces, en ese caso, hay una subordinación total, le estoy pagando un salario y hay una prestación del servicio. Ella es empleada mía. Entonces tiene que pagar. Ahí no hay quite. Si hay días descontados, ¿estos cuentan en el aguinaldo o no? Depende cómo se los haya descontado. Si estamos hablando de un permiso sin goce de salario, entonces ahí no. O sea, porque la persona fue la que solicitó ese permiso voluntariamente. Si hay una suspensión, ¿verdad? Sin goce de salario, que es posible también, tampoco contaría. Solo cuenta en el caso de que esa suspensión, por ejemplo, sea con goce.
que puede darse en muchos puede casos. existir. Entonces ahí sí suma entonces para el salario, porque terminó recibiendo una suma específica que le sumaba a ese salario y no dejó de reflejársele en ninguna otra instancia, por ejemplo la caja o el INSS. Pero si yo solicité el permiso, Si usted lo solicitó, no le suma. no suma tampoco. Definitivamente no. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿cuándo se calcula el aguinaldo si tiene un sueldo variable, un salario variable? En ¿Cómo este se caso, hace? digamos, no afecta porque como estamos hablando que es la suma total, si usted en un mes ganó $1,000 y en el mes siguiente ganó 1,500 y en el otro 3,000, entonces se le suma todo. Y ahora que pongo el ejemplo en dólares también, Verónica, muy importante, si a mí me pagan en dólares, el salario me lo suman en dólares. Si a mí me pagan la mitad o una parte en colones y la otra en dólares, proporcionalmente me pagan en las dos monedas o me hacen la conversión a colones con base en el tipo de cambio del día. Ok. Por ejemplo, ¿hay alguna alguna situación para que me retengan el aguinaldo o me quiten parte del aguinaldo? Definitivamente ninguna. Como le explicaba antes, si un patrono retiene por cualquier motivo que sea, porque repito, no hay ninguna razón para que lo haga, podría incurrir en un delito que se llama retención indebida y entonces inmediatamente lo va a requerir el fiscal o el Ministerio Público y le van a decir usted tiene 5 días para devolver esa plata o para pagar esa plata y si no, se le continúa con el proceso penal. Ok. Aquí tenemos otra consulta sobre justamente de esta misma línea, que si el hijo no pasa el curso lectivo le retienen el aguinaldo. En la pensión alimentaria. Ese es en el caso de pensión alimentaria, Sí, el no. que paga pensión, entonces eso es lo que está aduciendo. Si no Ok. pasa el curso, no hay aguinaldo. Bueno, vamos a ver entonces aquí otra cosa, nos salimos un poquito del esquema. Resulta que si ese hijo es menor de edad, no lo puede hacer definitivamente. Si el hijo es mayor de edad, está entre los 18 y los 25 años, tiene que solicitarle al juez una rebaja o una suspensión de esa pensión alimentaria porque no pasó los cursos, o sea, porque no está teniendo un rendimiento académico adecuado. Pero la decisión la toma el juez, no puede tomarla la es persona. arbitrariamente No puede tomar arbitrariamente. el proveedor ¿no? en este caso. Exacto. Don Boris, muchísimas gracias. Le agradecemos y reiteramos justamente por esta ayuda en un tema tan importante y tan cercano ya recibido. Siempre un placer. Muy amable. Pati.